Mi nombre completo es Hernando Enciso Martínez. En ese momento, indudablemente, los juegos. Y lo más atractivo de los juegos, jugar con los amigos. Aquello de que la manada es la familia feliz era una realidad en esa manada. Como todos los muchachos, teníamos diferencias y a veces ya hasta peleábamos y alegábamos, pero por encima de todo eso estaba la fraternidad. En eso nuestros jefes de manada nos insistían mucho. La manada es la familia feliz porque todos somos hermanos y todos nos preocupamos unos de otros. No importa que de pronto no nos entendamos. Y nos mostraban y nos decían, mire, los dedos de la mano son 5, cada uno es diferente, pero todos hacen parte de la misma mano. Así es la familia feliz que somos nosotros. Lo importante es que nos entendamos. Y ya en ese momento, cosa interesante, estos jefes nos hablaban de tolerancia y nos hablaban de lo importante que era entender al otro como era, sin quererlo cambiar a la fuerza, sino de pronto haciéndole ver lo que no estaba bien según nuestro concepto y que debemos ayudarle a cambiarlo si creíamos que era importante que cambiara. Y eso sucedía. Las otras cosas, indudablemente, eran las cacerías que organizábamos. No nos dejaban acampar, pero cada semana salíamos a dar vueltas por los alrededores del Líbano, unos paisajes encantadores, y nos enseñaban una cantidad de cuestiones que hoy todavía me siguen maravillando. Nos enseñaron a entender la naturaleza, a amarla, a conocer todos los animales que ven allí, a conocer las plantas y para qué servían. Y ya comenzaron a inculcarnos algo muy interesante. Es importante que ustedes aprendan a vivir en la selva, pero vivir en la selva es conocer todo lo que hay allí. Y eso tiene toda una utilidad. Si ustedes lo saben manejar muy bien, en el momento en que lo necesiten para poder ser mejores y ayudar a otros, van a tener recursos para poderlo hacer. Eso poco a poco nos fue llevando a entender que somos parte de un universo. Nos dio toda una visión de trascendencia importantísima. La naturaleza no es irse de campamento solamente, es entender que hacemos parte de una creación, que somos un ser totalmente trascendente y que es un camino para llegar a ese más allá al que de alguna manera vamos a llegar todos. Indudablemente hay dos personajes. Aparte de Aquela, quien con su experiencia guía la manada, para mí hay un personaje que es fundamental, Balú. Balú es quien enseña la ley de la selva. Es quien le muestra al novato cómo ir más allá, cómo ser mejor, cómo cumplir su lema. Es el que le enseña una paradoja. Se es libre cuando se cumple la ley. Es el que le enseña los lenguajes de la selva. Tú y yo somos de la misma sangre. Dicho de diferentes maneras, son palabras que abren puertas, son palabras creadoras. Balú es exigente, es estricto, enseña el principio de la disciplina, pero es la persona amable, es la persona que comparte. Balú es el abuelo, que enseña, que alcahuetea a veces, pero que exige que las cosas se hagan siempre mejor. Indudablemente hay otro personaje que es muy interesante y que no siempre se tiene en cuenta, Huontola. Huontola, que es el lobo fuerte, cazador, que entendió que su misión en la manada ya está completa y hace su vida y va afuera y comparte en otras selvas, en otros espacios
con otras manadas, hace su propia familia, pero nunca se olvida de su manada, de sus hermanos, y vuelve y comparte con ellos, enseña, se preocupa, y de una forma u otra está siempre al tanto para ayudar a los otros a ser mejor. Esos son los personajes que yo considero que son muy importantes como simbolismo de la manada, porque indudablemente todos los personajes del libro de las Tierras Vírgenes son una simbología y encierran una enseñanza extraordinaria para los muchachos. De los libros de literatura scout, indudablemente son diferentes momentos. En la manada, indudablemente, el libro de las Tierras Vírgenes, importantísimo, lo leí en esa época y lo disfruté profundamente. En cambio, hoy lo sigo leyendo y lo sigo disfrutando extraordinariamente. Cada vez que uno lo mira, encuentra nuevas enseñanzas, encuentra nuevas facetas. Creo que una excelente decisión del fundador fue haber acogido a Kipling como el ideólogo, porque Kipling pues, nos da de una parte el libro de las Tierras Vírgenes, en La Tropa nos da Kim, maravilloso, en El Clan nos da el poema See If, que es todo un proyecto de vida y es una forma resumida, pero de una manera extraordinaria, de lo que se espera que sea un scout que ha pasado por la manada, la tropa y el clan. Entonces, esos tres escritos, indudablemente fabulosos. En la etapa de programa, de disfrutar el programa scout, en la etapa ya de comenzar a compartir con otros algunas enseñanzas y de comenzar a ser jefe scout, indudablemente los manuales. El manual para novatos, extraordinario. El manual para el jefe de tropa. Pues ahí está lo que un jefe debe saber y debe ser, sobre todo. De ahí aparecen otra serie de personas que comienzan a apoyar. Por ejemplo, Vera Barclay, con el novatismo y la formación del carácter. Extraordinario, son cosas muy sencillas que de pronto algunas personas dirían, no, eso es muy simple, pero es que en esa simpleza han logrado sintetizar la esencia del pensamiento del fundador. Hay un libro que yo me atrevería a decir que extraordinario, que todas las personas que hacen trabajos de liderazgo del escultismo lo leyeran. El Gran Juego, un análisis del método scout. Adolfo Aristigueta allí hace todo un proceso de exégesis extraordinario que logra sintetizar el por qué se plantean unas cosas muy sencillas como método scout y muestra toda la profundidad que tienen, el por qué es importante la vida al aire libre, el por qué el trabajo en pequeños grupos naturales, el por qué el programa Scout son 5 puntos y nos muestra cómo en un momento determinado muchas veces el chico que llega no le prestamos atención y es el momento más importante de descubrimiento para él y para la jefatura de quién es ese muchacho que llega. Tener la posibilidad, y lo digo sin falsas modestias, de haber pasado por todas las unidades y haber hecho un trabajo que yo considero bueno. Yo creo que al escultismo le debo gran parte de lo que soy, porque fue el escultismo lo que me permitió descubrir las cosas que
aprendí en la cuna. ¿Y de qué me enorgullezco? De haber logrado tener amigos como los que el escultismo me ha proporcionado. Entender lo que es la fraternidad. Entender que el escultismo es una hermandad mundial. Con Efraín nos fuimos de campamento y era mi primer campamento como jefe de tropa. Lo habíamos programado muy bien, planeado. Nos fuimos a un sitio hermoso en San Luis, Tolima. Y después de todo un día de actividades, la fogata, eso no podía faltar. Y en medio de la fogata tuvimos una cuestión que nos dejó a todos paralizados. Uno de los chicos, un subguía de patrulla, se enfermó. El muchacho sufría del corazón. Y para evitar que no lo fuéramos a llevar al campamento, se quedó callado y los padres tampoco dijeron nada. Para no hacer larga la historia, Efraín, con su formación que había tenido en la Fuerza Aérea, pues conocía bastante de esto. Nosotros estábamos en un sitio que distaba del pueblo más o menos 2 horas de camino y no había carretera ni nada de eso por ahí cerca. Es decir, no había forma de trasladar rápidamente a este muchacho. Entonces comenzamos a darle masaje cardíaco, pero nada que hacer. El muchacho tuvo un paro y prácticamente se murió. Y efectivamente, con Efraín le pusimos una inyección de cardiazol directamente sobre el corazón. Y el muchacho recuperó. Estaba muerto clínicamente. Y después de la inyección, reaccionó. Yo creo que volvería a hacer todo lo que se ha hecho. ¿Qué no haría? No. Yo no me arrepiento de lo que he hecho. Me lo he gozado. Aún las cosas que me han generado de pronto dificultades o situaciones hartas. Entender que el escultismo es una fraternidad universal que busca el ideal que nos planteó el fundador, ayudar a construir un mundo mejor. Entender que los postulados filosóficos del escultismo son una propuesta de línea de conducta en la vida. Indudablemente un modelo muy interesante. Un visionario, un soñador genial, que en su momento fue capaz de entender la realidad de su época y fue capaz de proponer una fórmula extraordinaria para mejorar cosas que él consideraba que debían ser diferentes. Y sobre todo un visionario que fue capaz de entender que con cosas tan sencillas como las que se plantean en el escultismo, pero no por sencillas, menos profundas, se puede lograr que el ser humano sea mejor. Eso representa para mí a Baden Powell, un personaje que en este momento y durante muchos años más va a seguir siendo tan vigente como cuando comenzó a plantear su idea del escultismo. A los actuales miembros de la asociación, que es importante que recordemos que el escultismo es una forma de vida, que es un método que nos enseña a leer dentro de nosotros mismos fundamentalmente cómo ser mejores personas. 2, que no olvidemos que el escultismo nos enseña a través de símbolos.
Cuando el novato hace así, o el esclavo hace así. Esto es un símbolo y representa una gran cantidad de ideas. Muchas veces se nos olvida cómo leerlas. A quienes no han tenido la fortuna de compartir el programa Scout, es una lástima, pero nunca es tarde. Muchas veces decimos, no, yo ya tengo muchos años. No. El escultismo también me ha enseñado que ser o no viejo es una actitud frente a la vida. Y que uno comienza a volverse viejo cuando pierde la capacidad de impresionarse ante las cosas lindas de la vida, de maravillarse cuando se pierde la capacidad de soñar y cuando se pierde el ímpetu de hacer cosas. Cuando eso se tiene, hay juventud para rato. Además, el escultismo es tan bueno que acepta a todo el mundo, porque eso es parte de su filosofía. El scout es amigo de todos y hermano de cualquier otro scout sin distinción de raza, color, posición social, pero todos en potencia somos scout, porque todos estamos llamados a ser mejores seres humanos y a construir ese mundo mejor. Entonces, vengan y compartan.